Intenté provocar celos en mi pareja, pero él decidió terminar la relación, y ahora me encuentro sola. No sé cómo iniciar esto sin parecer patética, pero supongo que ya no importa. Me llamo Clara y arruiné todo. No porque fuera tonta, sino porque me dejé llevar por algo tan trivial como los celos. Quise jugar con fuego y, al final, fui quien se quemó. Pensé que podía controlar todo, que podía hacerle sentir lo mismo que yo sentía. Creí que sus acciones no eran tan graves. Pero ahora estoy aquí, sola, con el peso de mis errores aplastándome. Desde el primer instante en que conocí a Samuel, sentí que algo en mi vida encajaba de una forma que nunca antes había experimentado. No fue un flechazo inmediato ni un cuento de hadas, sino algo que se construyó con el tiempo, con pequeñas interacciones que, sin darme cuenta, se convirtieron en algo más grande. Nos conocimos en el instituto, en una de esas clases obligatorias que en un principio parecían aburridas, pero que terminaron siendo el punto de partida de nuestra historia. Samuel era diferente a cualquier otra persona que hubiera conocido. Mientras otros chicos se preocupaban por destacar, por impresionar o por mostrar una imagen de sí mismos que a veces ni siquiera era real, él simplemente era. No necesitaba llamar la atención, no buscaba validación, no se esforzaba por ser alguien que no era. Tenía una tranquilidad que contrastaba con mi personalidad impulsiva y cambiante, y tal vez fue precisamente eso lo que me atrapó desde el principio. Nuestra relación comenzó de manera natural, sin juegos, sin estrategias, sin la incertidumbre que a veces rodea el inicio de algo nuevo. Con él, todo se sentía fácil. No había que adivinar lo que el otro pensaba, no había que temer que de un momento a otro desapareciera. Era estable, seguro, alguien en quien podía confiar sin miedo. Yo, que siempre había dudado de las intenciones de los demás y que había estado involucrada demasiado solo para terminar decepcionada, me encontré bajando la guardia con él. Pasábamos horas hablando de todo y de nada, compartiendo pequeños detalles de nuestras vidas que parecían insignificantes pero que, en conjunto, nos unían cada vez más. Él me hacía sentir escuchada, entendida, valoraba de una manera en la que nadie lo había hecho antes. No era un amor explosivo ni una pasión arrolladora, sino algo sólido, algo que me daba paz. Pero con el tiempo, esa paz empezó a convertirse en una duda silenciosa que crecía dentro de mí y que no podía detener. Al principio, no entendía de dónde venían esos pensamientos. No tenía razones para dudar de Samuel, nunca me había dado motivos para desconfiar de él. No era coqueto, no jugaba con mis sentimientos, no mostraba interés en otras chicas de una manera que pudiera preocuparme. Sin embargo, algo dentro de mí empezó a cambiar. A distorsionar la forma en que veía nuestra relación. Me preguntaba si yo lo quería más de lo que él me quería a mí, si su seguridad en la relación significaba que ya no se esforzaba tanto como al principio. No era que me tratara mal ni que hubiera cambiado realmente, pero su tranquilidad me hacía sentir que quizás yo era la única que seguía sintiendo esa necesidad intensa de estar con él. Me comparaba con otras parejas, veía como algunas chicas se quejaban de que sus novios eran celosos, de que les prohibían cosas, de que mostraban un temor constante de perderlas. Samuel, en cambio, parecía no tener miedo. Si mencionaba a otro chico en una conversación, no reaccionaba de forma evidente. Si salía con mis amigas y publicaba fotos en redes sociales, me respondía con un «qué guapa», en lugar de preguntar con quién estaba o qué estaba haciendo. Sabía que eso significaba que confiaba en mí, que no tenía motivos para dudar de mi fidelidad. Pero en lugar de sentirme aliviada, me sentía inquieta. Empecé a buscar señales de que aún le importaba de la misma forma en que me había importado al principio. Notaba cada vez que tardaba en responder un mensaje, cada vez que parecía más concentrado en otra cosa mientras hablábamos, cada vez que no mostraba la misma emoción que antes ante cosas que para mí eran importantes. Y aunque todo esto podía ser simplemente el resultado de la rutina, de la confianza que ya habíamos construido, en mi mente se transformó en algo más grande. Pensé que tenía que hacer algo para recuperar la emoción, para comprobar que aún le importaba perderme, para asegurarme de que nuestra relación no se estaba convirtiendo en algo monótono y predecible. Y ahí fue cuando cometí el peor error de mi vida. Todo comenzó con un pensamiento fugaz, una idea que apareció en mi mente sin que la llamara, como una sombra que se desliza en el fondo de un espejo. No le di importancia al principio, porque sabía que era infantil, que no tenía fundamento real, pero cuanto más trataba de ignorarla, más fuerte se hacía. Se instaló en mi cabeza como una semilla, una duda silenciosa que germinó en el suelo fértil de mi inseguridad. ¿Samuel realmente me amaba tanto como decía? ¿Y si solo estaba conmigo por costumbre, por comodidad? ¿Y si ya no me veía como antes? Si ya no tenía miedo de perderme, no podía ignorar que, con el paso del tiempo, nuestra relación se había estabilizado demasiado. Al principio, cada mensaje, cada encuentro, cada mirada, venía cargada de emoción. Pero ahora, aunque seguíamos juntos, aunque nos llevábamos bien, algo se había vuelto demasiado predecible. Samuel no era del tipo que hacía grandes escenas de celos, no revisaba mi teléfono, no cuestionaba a mis amigos, no se molestaba si salía sin él. Siempre confiaba en mí, lo que, en teoría, debería haber sido algo bueno, pero en la práctica solo avivaba mis dudas. Si yo mencionaba a otro chico en una conversación, él no reaccionaba de forma evidente.
Si me arreglaba más de lo habitual, simplemente me decía que me veía hermosa y me deseaba una buena noche. Si pasaba tiempo con otras personas, jamás me preguntaba con quién estaba ni qué hacía. Al principio, me decía a mí misma que eso era una muestra de lo sano que era nuestro amor. Pero con el tiempo, empezó a sentirse como indiferencia, tal vez me había acostumbrado demasiado a la idea de que los celos significaban amor, la narrativa de que un hombre que realmente teme perder a su pareja mostrará cierto grado de posesión. Me di cuenta de que quería verlo incómodo, inseguro, incluso un poco molesto. No porque quisiera hacerlo sufrir, sino porque necesitaba una prueba tangible de que todavía me deseaba con la misma intensidad de antes, quería ver si aún había algo de miedo en sus ojos cuando pensaba en perderme, si todavía se preocupaba lo suficiente como para reclamarme, para discutir, para luchar por mí. Fue ahí cuando nació la idea de ponerlo celoso. Al principio, intenté racionalizarlo, convencerme de que era un pensamiento absurdo, de que no tenía sentido jugar con los sentimientos de alguien que me había demostrado tanto. Pero cuanto más me resistía, más persistente se volvía la idea, me decía que no era algo malo, que no haría nada demasiado grave, que solo necesitaba un pequeño empujón para ver una reacción. Me convencí de que todas las parejas pasaban por momentos en los que tenían que probarse el uno al otro, que un poco de incertidumbre podría incluso fortalecer nuestra relación. Así que empecé de forma sutil, me arreglaba más cuando sabía que iba a salir sin él, me aseguraba de que notara que había otras personas que me encontraban atractiva, de que viera que no era algo que pudiera dar por sentado. Mencionaba a otros chicos en nuestras conversaciones, hablaba de cómo me divertía en su presencia, de cómo algunos de ellos eran atentos, detallistas, incluso atractivos. Pero Samuel no reaccionaba, siempre respondía con naturalidad, con la misma tranquilidad de siempre. No había celos, no había inseguridad, no había ningún tipo de señal de que mis palabras le afectaban. Eso solo aumentó mi frustración. Si de verdad me amaba tanto, ¿cómo podía estar tan tranquilo? ¿Cómo podía no preocuparse, aunque fuera un poco? ¿Cómo podía no reaccionar ante la idea de que alguien más estuviera interesado en mí? Fue ahí cuando decidí que tenía que llevar las cosas más lejos, hacer algo que realmente provocara una reacción en él. Algo que le demostrara que no podía darme por sentada. La oportunidad llegó una noche, cuando una amiga me invitó a una fiesta. Samuel no podía ir porque tenía un compromiso temprano al día siguiente, así que fui sola. No tenía planeado hacer nada demasiado evidente, solo lo suficiente para despertar en él el temor que tanto anhelaba ver, quería que se preguntara qué estaba haciendo, con quién estaba, que sintiera, aunque fuera un poco, esa incertidumbre que yo había sentido al darme cuenta de que nunca se preocupaba. Desde el momento en que llegué, adopté una actitud diferente. Me aseguré de destacar, de llamar la atención, de mostrarme más abierta y accesible de lo normal. Sabía que en una fiesta como esta habría gente tomando fotos, subiendo historias, capturando momentos que, con un poco de suerte, llegarían a Samuel. Si no reaccionaba ante mis palabras, quizás reaccionaría ante imágenes. Noté a un chico que siempre había mostrado interés en mí acercarse. Cuando nos conocimos en el instituto, habíamos compartido algunas clases, aunque nunca había pasado nada entre nosotros, siempre había existido esa atención subyacente que ambos ignorábamos por respeto a mi relación. Pero esa noche, yo no tenía intención de ignorarla, no iba a cruzar un límite del que no pudiera regresar, pero sí iba a jugar con la línea, lo suficiente para sembrar la duda en la mente de Samuel. Bailé con él, reí más de lo normal, permití que su mano se quedara en mi cintura un poco más de lo necesario. No era algo explícito, no era algo que pudiera considerarse una traición directa, pero sí era lo suficiente para que cualquiera que nos viera pudiera interpretar que había algo más que simple amistad. Sentía la adrenalina corriendo por mi cuerpo, la emoción de estar haciendo algo prohibido, pero sobre todo, la expectativa de lo que pasaría después. Cuando mi amiga sacó su teléfono y empezó a grabar, supe que el plan estaba funcionando. Sabía que en cuestión de minutos, esas imágenes estarían en redes sociales, visibles para cualquiera que quisiera verlas. Sabía que Samuel, tarde o temprano, las vería. Y cuando eso pasara, tendría su reacción. Tendría la prueba de que todavía le importaba, de que aún tenía algo que perder, de que no podía darme por segura. Pero en mi arrogancia, en mi inmadurez, nunca consideré la posibilidad de que la reacción que obtuviera no fuera la que yo esperaba. Nunca pensé que, en lugar de avivar su interés, de despertar sus celos, de hacer que me buscara con más intensidad, lo único que lograría sería que se alejara de mí para siempre. Nunca imaginé que, con un solo error, destruiría todo lo que habíamos construido. Porque esa noche, sin darme cuenta, firmé la sentencia de muerte de nuestra relación. Cuando desperté la mañana siguiente, con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas y la resaca de la emoción todavía palpitando en mi pecho, lo primero que hice fue revisar mi teléfono. La noche anterior había sido perfecta para mi plan, y ahora solo faltaba ver los efectos. Revisé mis redes sociales, las historias de mis amigos, y ahí estaba, un video donde yo aparecía riendo, bailando con aquel chico, dejando que su cercanía hablara por sí sola. Era justo lo que quería.
justo lo que Samuel necesitaba ver. Esperé. No le mandé mensajes ni lo llamé. Quería que él fuera quien diera el primer paso, que él sintiera la necesidad de confrontarme. Cada vibración de mi teléfono hacía que mi corazón se acelerara, convencida de que era él, de que finalmente había caído en mi juego. Pero los minutos pasaron, luego las horas, y el mensaje nunca llegó. Intenté convencerme de que quizás no lo había visto todavía. Tal vez estaba ocupado, tal vez aún dormía, tal vez no le había prestado atención a sus redes sociales. Pero cuando revisé nuestra conversación y vi que no solo no me había escrito, sino que ni siquiera había leído mis últimos mensajes, el primer rastro de inquietud se deslizó en mi mente. Traté de actuar con normalidad. Fui a desayunar, charlé con mi amiga sobre la fiesta, y traté de convencerme de que esto era parte del proceso. Pero la duda persistía. ¿Y si no reaccionaba en absoluto? ¿Y si simplemente me ignoraba? ¿Y si, en lugar de despertar celos, lo que había hecho solo lograba que se distanciara de mí? Decidí no esperar más y tomé la iniciativa. Le envié un mensaje casual, como si nada hubiera pasado. Buenos días, amor. ¿Cómo dormiste? Vi el doble check casi al instante, pero su respuesta no llegó. Esperé unos minutos más y volví a intentarlo. No supe nada de ti anoche. Esta vez, ni siquiera lo leyó. La ansiedad empezó a trepar por mi pecho. Algo no estaba bien. Salí de la casa de mi amiga con la intención de ir directamente a su departamento. Samuel no era del tipo que ignoraba mensajes sin razón, mucho menos dos míos. Él siempre respondía, siempre estaba presente. La frialdad no era normal, no era la reacción que esperaba. Cuando llegué a su edificio y llamé al timbre, el silencio fue lo único que recibí como respuesta. Toqué varias veces. Esperé, insistí. Nada. La recepcionista me miró con cierta incomodidad y, después de dudar un momento, me dijo que Samuel había salido temprano esa mañana. No dijo a dónde, no dijo con quién. Solo que se había ido. Un vacío helado se instaló en mi estómago. Intenté llamarlo. Una vez. 2 veces. 3. Cada llamada se iba directamente al buzón. Algo en mí se quebró en ese momento. Ya no se trataba solo de celos, ya no era un simple juego. Algo estaba realmente mal. Volví a casa con una sensación de pesadez en el pecho, con la certeza de que todo se había salido de control. Lo que había comenzado como un intento de avivar nuestra relación, de provocar una chispa en Samuel, ahora se sentía como si hubiera encendido un fuego que no podía apagar. Pasé el resto del día revisando mi teléfono, esperando cualquier señal suya, pero el silencio se extendió como una sombra. No podía soportarlo más. Sabía que la única forma de saber qué estaba pasando era enfrentarlo directamente. Así que fui a buscarlo al único lugar donde estaba segura de que lo encontraría, su trabajo. Cuando llegué a su oficina, la recepcionista me miró con cierta incomodidad antes de decirme que Samuel no estaba disponible. Le pedí que le avisara que estaba allí, que necesitaba hablar con él. La mujer dudó por un momento, pero al final se levantó y desapareció en el pasillo. Esperé con el corazón latiendo en mi garganta, un nudo en el estómago, una mezcla de anticipación y miedo. Entonces, lo vi. Samuel salió de la oficina con una expresión que no reconocí. No había enojo en su rostro, pero tampoco la calidez de siempre. Su mirada era fría, vacía, como si, en cuestión de horas, se hubiera convertido en un extraño. No me saludó. No dijo nada. Samuel se cruzó de brazos y me miró con una expectación silenciosa. ¿Podemos hablar?, pregunté con la voz apenas audible. Él exhaló lentamente, como si estuviera reuniendo paciencia. ¿Y para qué?, respondió con frialdad. Mi corazón se contrajo. Nunca me había hablado así. Samuel, no entiendo qué pasa. Te he estado llamando, escribiendo, y no respondes. Necesito saber qué sucede. Hubo un breve silencio. Luego, él sonrió, pero no fue una sonrisa amable, sino amarga, llena de algo que no supe identificar. ¿No lo entiendes?, dijo con incredulidad mordaz. El pánico se apoderó de mí. No fue nada, dije apresuradamente. Solo era una fiesta. Un juego. Samuel soltó una risa seca, sin humor. ¿Qué un juego?, repitió. ¿Eso fue para ti? Un simple juego. Yo solo quería, pero no pude terminar la frase. ¿Y querías qué? Me miró fijamente. ¿Ver si me importabas? ¿Medir cuánto me dolía? Probarme. No supe qué decir. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó. Que realmente creí que confiabas en mí. Creí que éramos un equipo. Y en lugar de hablar conmigo, en lugar de decirme cómo te sentías, decidiste hacer esto. Decidiste jugar con nosotros como si nuestra relación fuera un experimento. Cada palabra era un golpe.
Samuel, lo siento. No quiero tus disculpas. Mi cuerpo se tensó. ¿Entonces qué quieres? No me miró, con una decisión devastadora en los ojos. En nada. La hora. Absolutamente nada. Mi mundo se derrumbó en ese instante. No puedes terminar así. Ya lo hice. No había enojo en su voz, no había gritos ni acusaciones. Solo había determinación, y eso dolió más que cualquier pelea. Me quedé ahí en el pasillo de su oficina, viendo cómo el hombre al que amaba me daba la espalda y regresaba a su trabajo sin siquiera una mirada atrás. Lo había logrado. Había conseguido la reacción que tanto buscaba. Pero no era la que quería. Los días pasaron con un peso insoportable sobre mis hombros. Al principio intenté convencerme de que aún había esperanza, de que tal vez Samuel solo necesitaba tiempo para calmarse, pero cada intento de acercarme solo era recibido con indiferencia o con un silencio absoluto. Me di cuenta de que no había vuelta atrás. Lo había perdido. No por accidente, no por una circunstancia fuera de mi control, sino por mis propias decisiones, por haber convertido nuestro amor en un juego absurdo que nunca debió haber comenzado. La culpa se convirtió en mi única compañía. No importaba lo que hiciera, a dónde fuera o con quién hablara, todo me recordaba a él. Su ausencia era un vacío imposible de ignorar, una herida que yo misma me había infligido. Pensé en lo fácil que hubiera sido hablar con él desde el principio, decirle cómo me sentía en lugar de buscar una reacción a través de una mentira, pero ya no había espacio para los arrepentimientos, porque el daño estaba hecho y él ya no estaba. Las noches eran las peores. Cerraba los ojos y recordaba su mirada antes de marcharse, la forma en que su amor por mí se había desvanecido en cuestión de segundos. Me odiaba por ello, por haber destruido algo que era real por un impulso estúpido. No tenía nadie a quien culpar más que a mí misma, y esa era la peor condena de todas. Ahora solo quedaba aprender a vivir con la soledad que yo misma había elegido.